A ver, justo vamos para ir a publicidad en el momento que todos queréis hacer uso de la palabra. Venga, con orden. Seguíamos tratando de matizar sobre el concepto de populismo, ¿no? Y entonces, en España, vamos a ir avanzando. Ya bueno, vamos pues a analizar el fenómeno en España. Visto el concepto de populismo en España, que se le suele aplicar, por no llamarles hijos de puta, con perdón, o un insulto similar a una corriente que son los de Podemos, Podemos lo que están haciendo, quiero decir, el populismo es lo que ellos tratan, a mi modo de ver, de hacer es superar, y más Errejón quizá como teórico que otros, superar el concepto de clases, de clase obrera, que sería, al ser populismo de izquierdas, parecería que fuera más de clase obrera, y Fernando lo ha explicado muy bien, que tienen muchos votos en barrios que no son precisamente de clase obrera, con lo cual, ¿qué están tratando de superar? Ese concepto de clases para hacer una cosa lineal o horizontal que decía Fernando, o tratar de reagrupar diferentes agrupamientos sociales que hay en una organización común. Lo hemos dicho hace un momento, la desafección política del electorado que llega a rozar casi no el aburrimiento, sino el sufrimiento en algunos casos, porque la gente ha perdido la fe en la clase política, eso vinculado a la crisis económica tan monstruosa que hemos soportado, que estamos soportando todavía, más el avance, el auge de la inmigración no controlada, sin duda genera una desafección, como hemos dicho hace un momento, que la gente deja de creer. Por lo tanto, alimenta a la hueste del populismo, que viene, como sabéis todos, deriva de la palabra pueblo, alimenta al pueblo y lo conduce o lo reconduce hacia posiciones más radicales, tanto de derechas como de izquierdas. No estoy de acuerdo con eso, perdón un minuto nada más. No estoy de acuerdo con eso, porque pues no sé por qué. No es tanto la desafección. Pues no estoy de acuerdo por una cuestión puramente pragmática, porque dice, la gente tiene desafección a la clase política. El 75% de la gente sigue votando a la clase política de los partidos habituales, con lo cual mucha desafección no tendrá. Pero fijaros... un momentito, vamos a ir por orden. Alfonso, por favor. Pero se sigue votando al PSOE y al PPE. Pero tú oyes a la mayoría de los votantes, en este caso el PP, que conozco yo, y muchos del PSOE, que decimos que no estamos de acuerdo en absoluto con la política que llevan, lo cual es peor, no quiere decir que los otros sean peores. Aquí el problema es que ese cabreo no lo hayan sabido... Vamos a ver, que encima estamos en unos días muy importantes, que nos ven muchos niños, esa desafección, pero cuidado, que los niños hablan mucho peor que nosotros. Pues por eso, no, vamos a hacer ejemplo, el enfado o la desafección, como dice Julián, que no lo hayan sabido coger los políticos tradicionales. Que es lo que decía antes Fernando. Es que el PSOE y el PP, los dirigentes no se atreven a decir, señores, que no tenemos dinero, que no podemos gastar como una familia que estaba acostumbrada a tirar de tarjeta de crédito en los años buenos, y le llega la crisis, se encuentra sin trabajo el padre y quieren seguir gastando. ¿Pero por qué no hay dinero? Porque se lo han pateado los mismos que tienen que decir que no hay dinero. Bueno, ese tema ya es más profundo. Yo creo que es muy profundo, Fernando. Es un poco más complejo, ¿sabes? En Francia... No es más complejo. Casi en términos populistas. Casi en términos populistas. A ver, silencio, por favor. Hoy estamos... Simplemente terminar. Un momento. Toco a los niños a pensar. Estamos de verdad hoy complicando mucho que se os escuche. Es por vosotros. Creedme, si habláis más de uno a la vez, dejáis de ser entendibles todos. Así que venga, por favor, no, vamos a mantener el orden. Fernando pedía la palabra hace un ratito y después vamos con Julián. Bueno, por favor. Sé si había terminado. No, es que creo sí, porque por tiempo tenemos que ir terminando. Fernando. Es muy importante. Luego volvemos, yo me acuerdo. Venga, Fernando. Bueno, no sé, yo creo que, vamos a ver, yendo al tema de populismo, hace un momento lo decíamos, es decir, el populismo tiene mucho de similitud con la demagogia, ¿vale? Luego con otras componentes. Hablaba por aquí Julián antes, y también Antonio, de un término que jamás me ha gustado, y que es el término clase política, igual a casta. Es decir, las mismas élites que están en el poder han hablado siempre de clase política como diferenciada del resto de los ciudadanos. Craso error, por una parte, porque de alguna manera hemos estado fomentando también actitudes. Luego han venido otros y lo han traducido como casta. Bueno, yo creo que no es una clase política. Los que se dedican a la política pues tienen diferentes formas y maneras de vivir y de comportarse, y según su ideología, sus formas
y sus sentimientos. Pero llegando al término, y ya pasando un poco las fronteras de España, porque el populismo no solamente... Una cosa, perdón, Fernando, así, gracias, porque me has dado la oportunidad de poder avanzar. Nos vamos a Grecia, por seguir un orden, si os parece. Y voy a citar textualmente. Oxi, era lo que gritaban las masas en Atenas ante las soflamas de Varoufakis y de Tsipras, prometiendo la Arcadia feliz del gasto, el fin de la austeridad, el asalto a las arcas de Alemania. 20 días después, tan solo 20, los ciudadanos sufrían el corralito causado por la incompetencia de las políticas del gobierno, que convirtió un problema de renegociación de términos de la deuda en un auténtico crash financiero. Pues bien, tras haber implementado los mayores recortes de la historia y privatizado 14 aeropuertos, los agricultores del país incluso llegaron a manifestarse ante el asalto fiscal que el gobierno de Tsipras había decidido implementar. ¿Os parece buen ejemplo de lo que estamos hablando? Pues vamos a ver, yo creo que está bien claro en este sentido. Es decir, yo puedo prometer lo que se llama el oro y el moro, tradicionalmente, ¿verdad? Pero cuando llegó al poder, tengo las mismas opciones que tenían quienes estaban gobernando. Y al final, mis políticas, lo que yo he prometido, esa demagogia con que yo he alimentado a la gente para que me acaben votando, resulta que no eran nada, que era todo mentira, que era todo absolutamente falso. Por eso yo lo que pido a los políticos realmente es que digan la verdad a la gente, les digan la verdad a la gente, tanto los de un partido como los de otro, y no llevemos a la demagogia más absoluta a gente que realmente pues, no acaban de tener los cauces claros de qué es lo que van a hacer. Entonces, yo creo que ahí, por ejemplo, en el tema de Tsipras, al final, Syriza en Grecia ha entrado por todas las que le han marcado las políticas europeas. Y dice, no, es que había que desmarcarse. Eso lo ha dicho Podemos, ya no lo dice. Ya no lo dice con la misma vehemencia. Como te pongo un ejemplo, no sé si os acordáis, y esto es un ejemplo para los oyentes. ¿Os acordáis de los portátiles que tenían los parlamentarios? ¿De los iPads que tenían los parlamentarios? ¿De los iPhones que tenían los parlamentarios? ¿A que ya no se oye hablar de ello? Ya los de Podemos ya no hablan de ello. ¿Por qué? Porque ya los tienen todos. Porque ya los tienen todos. Es decir, se empezó haciendo la demagogia desde lo pequeño, engrandeciéndolo para que la gente tomase conciencia de que nos estaban robando y nos estaban explotando. Y yo creo, y esto va con respecto a lo que tú decías antes, yo sinceramente lo que creo es que la ética tiene que retornar a la política para hacerla creíble. Y los políticos tienen que ser creíbles, absolutamente creíbles. Pero todos, los populistas y los no populistas. Y desde luego hay que acabar con la corrupción, con las corruptelas y con toda esa parafernalia que se ha ido montando a lo largo de muchos años. Incidimos en el origen de estos movimientos populistas. Yo, centrándome otra vez en Grecia, es evidente que lo que estaba diciendo Tsipras era absolutamente incumplible. Es que eso se veía a distancia. No hacía falta que llegaran al gobierno, es que era cierto. ¿Por qué? Porque de esas dos izquierdas que podemos distinguir, una que es la izquierda socialdemócrata, que a veces es difícil de distinguir entre lo que es la derecha del centro, porque que estén en Alemania unos u otros, o estén en Francia unos u otros, o en Estados Unidos unos y otros, desde luego no los puedes distinguir, o aquí en España, si me permitís el asunto, está el PP, está el PSOE, las políticas no varían de una forma radical. Ahora, la izquierda que es más radical, tipo Podemos, esa izquierda que es la que está en Venezuela, esa izquierda que estuvo en Argentina, esa izquierda que es la que está en Grecia, esa defiende la mentira. No digo yo sus bases, ¿no? Que la gente que está descorazonada le termina votando porque quiere soluciones, pero lo que están defendiendo como políticas sociales, como políticas de política internacional, como políticas de defensa, como políticas económicas, es una absoluta mentira y por tanto es normal que terminen defenestrándose. Y eso no tiene nada que ver con lo que te puede defender una Alternativa por Alemania, un Frente Nacional o un UKIP en Inglaterra. Estás mencionando Alemania, Francia, añado yo un ingrediente más, Austria, sobre todos ellos opina ahora mismo Julián, y hacéis referencia al origen de estos mal o bien llamados movimientos populistas. Pues bien, el origen de esos movimientos populistas más radicales, sobre todo en estos tres ejemplos que acabo de mencionar, podrían haber sido, por un lado, a ver si coincides, esa crisis en la zona euro, evidente,
Los temidos rescates ejecutados en algunos países y no en el caso de España. El principal caballo de batalla en los partidos antisistema de izquierda, por ejemplo, como Syriza, Podemos o el Movimiento 5 Estrellas. El motivo del populismo de la extrema derecha, tú tratabas de plantear un poco la distinción entre los movimientos dependiendo de la ideología. La crisis de los refugiados, por ejemplo, tú con acierto también aludías a esa motivación que alentó ese sentimiento nacionalista, aumentó el rechazo hacia lo desconocido que representaban los inmigrantes y los refugiados. Estas tres naciones, Francia, Alemania, Austria, ¿veis que sí podrían establecer ciertos paralelismos en cuanto a estos movimientos, sus orígenes y las manifestaciones diferenciadas entre los partidos de derecha y de izquierdas, por ejemplo, con los que venimos comentando, entre ellos el nuestro? Yo, si me permitís, por terminar con el tema de Grecia, han implementado los mayores recortes de la historia, el famoso gobierno actual. Han vendido 14 aeropuertos, han bajado la pensión a los jubilados más de un 30%, han subido como emergencia nacional los impuestos para cubrir el gasto de la televisión pública, es decir, cosas que no tienen mucho sentido. Sinceramente, Grecia tiene un problema grave de gestión derivada de sus políticos. Entonces, por meterle un poquito de tema jocoso al asunto, lo mejor que podían hacer los griegos era vender el país a Rusia o a los Estados Unidos. Pero vamos a ampliar la perspectiva, si queréis, con respecto a Grecia, pero también esos otros casos que podemos ir añadiendo. El tema que más me preocupa por la repercusión que puede tener en Europa, más que el tema de Podemos aquí o el tema de Grecia o lo que pueda ocurrir en Italia, que yo creo que los italianos en esto de la política son muy listos, pero en Francia sí me preocupa. Mira, yo creo, sinceramente, que Le Pen no va a ser presidenta de la República Francesa. El tope de votos obtenidos por el por el Frente Nacional de Le Pen está en las últimas regionales que se celebraron, que está en un 28%, que es muy alto. Es muy alto. Posiblemente Fillon, que es el que va a ser el candidato de la derecha a la presidencia de la República, incluso puede obtener menos votos que Le Pen. ¿Qué va a ocurrir? Pues va a ocurrir una cosa, que ya ha ocurrido en otras ocasiones, y es para evitar que la extrema derecha obtenga la presidencia de la República, la izquierda va a acabar apoyando a Fillon, porque de lo contrario, Europa tiene un problema que ya le ha generado Gran Bretaña con el Brexit. Si lo genera también Francia, tendrá otro problema añadido, y una Europa desunida es una Europa sin futuro. En el caso de Reino Unido, perdón, el liderazgo de UKIP, que ha conseguido precisamente, arraigándose en la fobia por lo extraño, lo exterior, el extranjero, la inmigración, alzarse con los mayores apoyos. La fobia por el extranjero, que te vengan 20 millones de extranjeros, no es fobia, es que estás defendiendo lo que es tuyo. Es que el intentar venir a definir los movimientos políticos por una patología psicológica o social, a mí me parece que es también una inconsistencia. Tú no puedes traer de la noche a la mañana 2 millones de sirios, iraquíes, como ha ocurrido en Alemania, de la noche a la mañana, desde acá ha comenzado la guerra, no de la noche a la mañana, han pasado 2 años, 3 años. En muy poquito tiempo han metido 2 millones de sirios que decir, es que es el miedo a lo desconocido. No, es el miedo a lo conocido, que es que vienen de guerras, es que vienen de atentados terroristas, de organizaciones terroristas que son terribles. Es que la gente, tú le pones a un pueblo en Alemania, en el interior de Alemania, de 1000 habitantes, les pones 1000 refugiados y dices, oiga, es que ¿dónde está mi forma de vida? Entonces, lo demagógico es lo contrario, es pretender meter millones de personas y que la gente tenga que aceptarlo. Alfonso, por ejemplo, sí, bueno, y Julián, el tema de Gran Bretaña es muy paradigmático. Gran Bretaña lleva admitiendo inmigrantes de su ex imperio desde hace 100 años. No ha habido ningún problema. Eran gente que llegaba y se integraba en el sistema y sabían que la democracia estaba por encima de todo. De golpe, en muy pocos años, como dices tú, en 2 años le caen no 1 millón, 2 millones, es que 100.000 son muchísimos. Es que a Gran Bretaña no le han caído los mismos inmigrantes que le han caído a Alemania, para nada. Es que eso es todavía peor, no, es que eso todavía es peor. Es que nos hemos empeñado en poner a los países antiguos del este, Hungría, Austria, porque se hayan enfrentado con esa inmigración. Es que nos olvidamos que los abuelos de los húngaros, de los austriacos, de todos los serbios, de toda esa zona, los abuelos se estaban matando con los musulmanes. O sea, había una guerra que duraba 1000 años en aquella frontera.
Y nosotros creemos que desde España o desde Francia podemos juzgar el miedo que los búlgaros, los serbios, los austriacos tienen a los musulmanes, que hace 20 años se han matado en Croacia, en Serbia, en Kosovo se han estado matando a mansalva, de una forma salvaje, como pasaba en la Primera Guerra Mundial y antes. Entonces, los gobiernos de Europa no han sabido decir que eso es un peligro real y que la inmigración tenía que estar absolutamente controlada. En Alemania, el número de violaciones que ha habido por culpa de los procedentes de los países musulmanes no ha sido demasiado. El problema real es que lo han ocultado, porque antes, cuando había una violación de una blanca por un blanco, toda la policía se ponía a buscarlo como un loco y iban a atar. Lo malo es que desde Colonia ha habido un montón de violaciones. ¿Y qué pasa en estos países? Perdón, hemos hablado de Europa, de Estados Unidos, latinoamericanos, que serían en este caso los protagonistas no de la inmigración, sino de la emigración, o muchos de ellos. Seguro que el caso más flagrante que vamos a pensar todos es el caso de Venezuela, pero podríamos hablar de Bolivia, de Ecuador, de Brasil, de Uruguay. Aquí la motivación sería muy distinta y no podríamos centrarla precisamente en ese temor o esa fobia a la entrada de extranjeros. Vamos a ver, el tema de las migraciones es un tema tan antiguo como la humanidad, que no lo olvidemos eso. Segundo, aquí saltamos de Alemania a Bulgaria, a Hungría y a Gran Bretaña como el que da saltos mortales, y ningún caso es igual. Primero, el problema del Brexit está unido al nacionalismo británico y a lo anti-extranjero, porque no solamente es una protesta porque vengan ciudadanos de las antiguas colonias inglesas, también porque iban españoles. También porque había españoles, que ha habido españoles que han tenido problemas allí. También. Y hemos sido emigrantes, no lo olvidemos, que el español ha sido emigrante. Bueno, el problema del Brexit creo que es muy diferente, no podemos mezclar. Por eso mismo te digo que no podemos mezclar, como tú has mezclado Bulgaria con Gran Bretaña. Venga, vamos a escuchar, que le prometía también a Julián la palabra para que no... ¿Me dejas terminar? Venga, pero rápido, no, pero con Fernando. respecto al otro tema, al tema de la inmigración iberoamericana. Más bien a los orígenes, claro, porque ahí no sé si lo podemos focalizar en el mismo fenómeno. Que es cierto que han venido muchos inmigrantes sudamericanos a España, pero es que antes fueron muchos españoles allí. Bien. O sea, sí, pero por ejemplo, el populismo de Venezuela está claro que no puede estar motivado por la llegada de personas no nacionales. Pero cuando te traen aquí la Mara, el problema es cuando te traen aquí la Mara. Tú ibas allí y vas a trabajar. Cuando te vienen aquí masas de inmigración que no están controladas y te traen a los Latin King y a la Mara y a la Mare que los hizo, a todos ellos juntos, tienes un problemón enorme, no solamente ya de tipo de delincuencia, sino un fenómeno social. Venga, Julián, un problema por de favor, integración. Solo 15 segundos. No estoy tan de acuerdo con Fernando que Jean-Marie Le Pen no llegue a gobernar en Francia. Y simplemente va a ser porque en Francia hay en este momento barrios de París y mucho más todavía arraigado por el tema de los argelinos en Marsella, donde no se puede entrar, donde la policía ya ha desestimado entrar, donde la ley francesa no impera, donde impera la ley sharia, la ley propia del Islam. El Islam ha arraigado el más salvaje islamismo que hay en Europa en este momento. No olvidemos que Francia ha sido, igual que España, ha habido atentados gravísimos en Francia y eso ha generado un odio al inmigrante atroz. Yo tengo familia que vive en Francia en este momento y os aseguro que la situación en este momento en algunos barrios de París es insostenible. Es decir, en cualquier momento puede explotar. El populismo en Europa no es un tema coyuntural, es un tema que está arraigado desde hace muchísimo tiempo. En todos los países. Estamos acabando en todos los países de Europa. No vamos a olvidar el tema hasta que la gente no recupere la ilusión en nueva política, con nuevos proyectos y con nuevos políticos. Es decir, es importantísimo que tengamos en cuenta eso. Antonio. Yo creo que en la base de estos populismos está la xenofobia, eso es fácil verlo. Llegar a los grados de catástrofe que tú dices en Francia, pues yo creo que no existe. La ley francesa impera hasta en los barrios más duros de Marsella. No te lo creas. No, Antonio, no es cierto. Vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar terminar a Antonio y después un turno de conclusiones para todos. Respecto a España, no es que nos traigan las maras, como tú dices. Si tú ves... vives en Madrid y ves la hostelería y los servicios en Madrid, te encuentras que casi todo está lleno de hispanoamericanos. El fontanero que va a tu casa que te manda el seguro es hispanoamericano o rumano. Es decir, que están la inmensa mayoría... Por favor, no me vais a hacer que se me vaya el programa por los últimos 5 minutos. Termina Antonio y después un turno de conclusiones. No demonicemos a los extranjeros
que tenemos por el mero hecho de ser extranjeros. Yo creo que la inmensa mayoría de los extranjeros están perfectamente organizados en todos los países y están legalizados. Y una cuestión más. Cerramos, Antonio. Lo verdaderamente difícil es que la movilidad en los últimos tiempos es muy grande y es muy posible, ¿no? Es decir, porque el mundo es muy global, entre claro, otras entonces, cosas. que se te mueva media nación entera y que tengas que darles acogida es un problema. Por favor, quien interrumpa se queda sin el último turno. José María. Vivimos en un mundo muy global es precisamente la reacción que existe ahora mismo en América, en Inglaterra, en Francia, en Alemania, precisamente porque el mundo es muy global y la gente dice, ¿y eso qué me trae a mí de beneficio? Y hilo con lo que acaba de decir Antonio. No voy a hacer una conclusión, le quiere contestar a él y mis últimos segundos los quiero desgastar en lo que ha dicho Antonio. Precisamente ahí está el problema, no está solamente en la Mara, que eso además a lo mejor incluso es anecdótico, aunque las prisiones españolas no tienen nada más que ver el porcentaje que hay de extranjeros para darte cuenta que no es tan anecdótico. Pero bueno, ¿qué es lo que es más importante? Tú dices, es que hay mucho sudamericano o mucho marroquí o mucho asiático en los bares españoles. Y tiene razón, y entra en competencia con el trabajador español que ganaba 1.200 euros todos los meses y que ahora mismo tiene que entrar en competencia con una persona que viene de Argentina o viene de Venezuela o de Bolivia y le hace el mismo trabajo por 500 euros. Y yo le pregunto al señor que está detrás de esa cámara, si detrás de esa cámara hubiera una persona que por 400 euros va a hacer el mismo trabajo que tú y no va a decir ni va a chistar lo más mínimo, esa persona que está ahí va a decir, no, yo voto al Frente Nacional Francés. Tenéis todos 20 segundos de verdad reales. Fernando, sí, por seguir el orden, por favor. No, terminando lo que dice, ¿y tú echarías a los extranjeros que justamente han hecho que muchos de los ciudadanos españoles estén cobrando las pensiones desde hace 10 años sin problema? Eso es cierto, es absolutamente cierto, porque han cotizado lo que no podían cotizar los españoles. La cotización absolutamente no es suficiente, no cubre el gasto que se ha originado. Cerramos micros, compañeros, solamente abierto el que yo asigne como turno de palabra. Gracias. Si habláis fuera de turno no se os escuchará. Y nos vamos, venga, abrimos a Fernando, pero por favor concluye, de verdad. En Francia, ¿qué está pasando? El voto obrero de izquierdas acaba votando a la extrema derecha por lo que tú has dicho. Pero porque el político no se preocupa de instruir y decirle a la gente lo que pasa López, realmente. Que nos vamos, vaya cierre de programa como Antonio, primero del año. Digo, tú eres el paradigma del problema. Tus palabras puestas en los políticos es el problema. La embajada rumana tiene que controlar en España 1.100.000 rumanos. No les preocupan 1.070.000. Les preocupan los 20.000 o 30.000 gitanos que vienen a robar a España como robaban en Alemania. Los maras que dices tú, el problema de verdad no son el millón de venezolanos, colombianos que vienen a trabajar de maravilla aquí, que aceptan todas las formas de ser nuestras. El problema son los delincuentes que vienen, Alfonso, y que tú niegas. No sabéis calcular el tiempo. Como todo lo midáis igual de bien, ahí vienen luego los desfases. Julián. Desafección política, generación de ilusión y la inmigración controlada. Bien, Julián, bien. Ha compensado. Señores, ha sido un programa activo, para empezar nuestro año. Eso sí, el primero de muchos que nos quedan en este 2017 y esperemos también que muchísimos años, sobre todo por poder compartirlos con estos extraordinarios profesionales y amigos, que aunque nos tengamos que poner a veces bruscos, nos queremos un montón. Se lo aseguro que también me lo dicen. Oye, de verdad, luego discutís tanto si nos vieran en nuestros turnos de cervezas. Señores, volvemos la próxima semana. Ha sido un placer, como siempre. Gracias, Antonio, José María, Fernando, Alfonso y Julián. Gracias a ustedes. Hasta el próximo.